Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de estadística y de inferencia estadística y test estadísticos. A ver, va a ser una clase corta de más o menos media hora, 40 minutos, pero es imposible que en esta clase podamos darles una noción completa de toda la estadística. Hacer un curso de estadística implica meses, semanas, o en el caso de 2 años, hacer una carrera especialista, o hacer una maestría de investigación lleva a veces 3-4 años. Vamos a dar algunas nociones básicas como para que puedan entender un poco algo cuando lean algún test estadístico o cuando lean algo de estadística. Ya en módulos pasados hablamos de variables y dijimos que existían distintos tipos de variables. Las dividimos así de manera rápida en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden cuantificar, que se pueden contar con los dedos y pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas que no es aceptado cualquier valor dentro de la escala, y las continuas son aquellas que se puede aceptar cualquier valor y que depende de la precisión del objeto que tengamos para medirlas, el valor más chico que podamos conseguir. Las cualitativas son aquellas que dan alguna característica, alguna cualidad, entre las cuales pueden ser nominales, que pueden ser nacionalidades, hombres, da una nómina, no implican ningún orden, y las ordinales, que implican un orden, bueno, regular, malo, etc. Esto lo pasamos, que ya lo vimos antes, y se miden en escalas ordinales, en intervalos, en escala de razón, en números. En general es bueno cuando armen una tabla siempre pongan números. Los números son mucho mejor analizables que las letras. En general, bueno, esto ya la escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo, escala de proporción, es lo mismo que ya venimos hablando, ya está dicho en módulos anteriores, así que lo voy a pasar un poquitito por alto. Siempre es bueno saber bien cómo medimos, e insisto, midan con números, que va a ser lo más importante. Cuando nosotros hacemos un trabajo, podemos hacer 2 tipos de trabajos. Un estudio descriptivo, en donde vamos a dar una estadística propia de los estudios descriptivos, un estudio analítico, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar un poco con los descriptivos. En los estudios descriptivos en general, ¿se hace estudio estadístico? Sí, se hace estadística, aunque no vamos a comparar nada, vamos a describir solamente. No hay cruce entre variables, no hay cruce entre datos, no vamos a sacar ninguna P ni nada por el estilo, sino que vamos a describir nuestros datos y nada más. Y solamente vamos a sacar de la tabla los datos de las variables y las vamos a resumir. Y lo que vamos a tratar de ver en estos momentos es justamente cómo resumimos las variables según el tipo de variable que sea. En general no hay pruebas de hipótesis, y vamos a saber más adelante qué quiero decir cuando digo hipótesis. Cuando digo hipótesis hablo de contraste de variables una con otra. En los estudios descriptivos no va a haber hipótesis y solamente vamos a usar estadística descriptiva. ¿Cómo? Con medidas de tendencia central, con medidas de dispersión, con medidas de posición y con medidas de forma. En general, cuando nosotros tenemos una variable cuantitativa, supongamos edad continua, nosotros no vamos a poder de una tabla de 100 pacientes poner la edad de los 100, sino que vamos a querer tener una medida de resumen que nos resuma la edad de los 100, y eso es una medida de tendencia central. La media, la mediana, etcétera, vamos a ver ahora un ratito de qué son. También vamos a querer saber cuán dispersos están los datos alrededor de esa medida de tendencia central, y esa es una medida de dispersión, desvío estándar, rango intercuartil, etc. Vamos a querer tener medidas de posición, que es si la curva normal está para un lado o para el otro, y medidas de forma de la curva. En general, cuando nosotros medimos variables cualitativas, la mejor medida que tenemos es el porcentaje. O sea, vale decir, nosotros resumimos la edad en la edad media fue de 25 años, más o menos tanto, que será el desvío estándar, o fue de tanto a tanto, que será el rango. Ahora, cuando resumimos una variable cualitativa, en general ponemos 30% de los pacientes fueron diabéticos y ponemos el porcentaje entre paréntesis, y esa es la medida de resumen. Yendo específicamente a la medida de tendencia central, medida de dispersión, de posición y medidas de forma, que es lo que vamos a utilizar en los estadísticos descriptivos, decimos que estas medidas de tendencia central son son indicadores estadísticos, en realidad. Indicadores estadísticos, que es el valor que representa mejor a los datos. ¿Vamos a poder asociar siempre cualquier valor? No. La media en general es la sumatoria de todos los datos dividido a la cantidad de datos. Y eso es la media, es el promedio, básicamente.
La media es un buen indicador, un buen representante de los datos cuando la distribución es normal. Y ya vamos a ver más adelante qué significa la distribución normal. Si la distribución no es normal, el valor que mejor representa los datos es la mediana. ¿Y qué es la mediana? Es, si ordenamos todos los datos del menor al mayor, el dato que queda justo a la mitad. Eso va a ser la mediana. ¿Sí? Ordenado los datos del menor al mayor, el dato que queda a la mitad. Y la moda es el dato que más se repite, que es un dato es un valor que en general en estadística para estudios científicos de la salud no se utiliza. Entonces, la media siempre va a ser un buen representante si los datos son normales, si no utilizaremos la mediana. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si los datos son normales? En general, una variable continua es bueno representarla gráficamente y la vamos a representar en un eje de ordenadas y de abscisas, y si esa representación nos da una forma de campana simétrica como la que ve en la pantalla, ¿sí? Llamada campana de Gauss, significa que los datos son aproximadamente normales. Hay paquetes estadísticos que hacen estos gráficos automáticamente y nos dicen cuán cerca de la normalidad hay, e incluso hay test que nos dicen si la variable puede considerarse normal o no. Ya después vamos a ver un poquitito más adelante qué test son. En general, en la campana de Gauss se representa la media, la mediana no se representa, la tenemos que sacar nosotros, y la moda tampoco. Pero si gráficamente vemos que la media y la mediana coinciden, eso es un buen parámetro como para decir que los datos tienen distribución normal. Si la media y la mediana están cerca, es poco probable que los datos no sean normales, y podemos asegurar con cierta fe que los datos son normales, absolutamente. La medida de dispersión, como dije antes, nos sirven para saber cuán lejos están todos los datos de esa media que nosotros definimos. ¿Sí? Obviamente yo digo que la media de edades de mi población es de 20 años, ¿sí? Más o menos 40, eso significa que yo tengo toda la población 40 años para abajo, 40 años para arriba y 20 en el medio. 40 años para abajo sería poco probable, o serían menos 20 años, pero vamos a suponer que son 20 años para abajo y 20 años para arriba. Entonces toda mi población está entre la edad 0 y la edad 40. ¿Sí? Es mucha dispersión. Ahora yo digo que mi población tiene 20 años más o menos 2 años, ¿sí? Mi población está entre los 18 y los 22. Quiere decir que es bastante homogénea, están cerca todo de la media. O por lo menos, si yo pongo más o menos el desvío estándar y el desvío estándar, ahora vamos a aplicar un poquitito qué es un buen parámetro para medir a ver si los datos están cerca. Y esto quiere decir que los datos están bien agrupados, que mi población es bastante homogénea. Entonces, para esto sirve la dispersión, es para saber cuán dispersos están mis datos o cuán cerca de la media están. El desvío estándar, básicamente, si yo tomo la campana de Gauss, me dice cuán lejos está mi dato con respecto a la media, y en realidad es cuántos datos. El desvío estándar es un valor puesto dentro de la campana de Gauss. Saca la campana de Gauss y es de la media 1,96 para adelante, de la media 1,96 para atrás, y en esos, dentro de la campana de Gauss, y dentro de esos valores va a estar el 95% de mi población. ¿Sí? Básicamente, a mí me sirve para poner en un trabajo, como dije antes, la media de mi población es 20 más menos 2. Eso significa que el 2 es el desvío estándar, y yo puedo decir que el 95% de mi población está dentro de esos valores de 20 más menos 2. Y poder decir si mi población es homogénea o no. El rango es otra cosa, o la amplitud de rango es cuánto es mi valor mínimo y cuánto es mi valor máximo. Yo puedo decir que la media de mis datos es 20 y el mínimo fue 15, el máximo fue 50. Y lo único que me dice es cuánto fue el mínimo y cuánto fue el máximo. Si no me va a decir cuán cerca de la media están el resto de los valores. No es una medida muy sensible, no es una medida muy robusta. En realidad el rango sería la sumatoria del máximo menos el mínimo, y eso da un número solo. Nosotros habitualmente lo interpretamos como el mínimo y el máximo, que es la amplitud de rango que le decimos nosotros. Coeficiente de variación es algo que no se usa mucho, no tiene mucho sentido que nos maree con eso. Y la varianza sí es algo que se usa, pero digamos es algo que sirve para sacar el desvío estándar, así que no les voy a marear mucho con eso. En general, cuando usamos la media para resumir los datos, usamos el desvío estándar. Y en general, cuando usamos la mediana, usamos el rango o el rango intercuartil, que es en realidad el valor que está al 25% de los datos y el valor que está al 75% de los datos. Vale decir, pondría mediana 20 años de edad, rango intercuartil 19 a 22. ¿Sí? El valor que está al 25% y el valor que está al 75%.
El rango total es el valor que está al 0 y el valor que está al 100. Bien, pruebas para normalidad. Nosotros dijimos que tenemos que estar seguros que una variable continua tenga una distribución normal. Y para esto hay test. Los dos test más utilizados son el test de Shapiro-Wilk y el test de Kolmogorov-Smirnov. Son dos test que los traen los paquetes informáticos en general y nos dicen cuán cerca están mis datos de ser normales o no ser normales. También nos dice si la distribución es simétrica o asimétrica. En general los usamos para ver este test de normalidad. En general son test que son muy sensibles, vale decir, con grandes poblaciones es poco probable que nos dé que la población no tenga distribución normal, pero yo les puedo decir que siempre hay que utilizarlo en variables continuas, pero que se queden tranquilos. Si tiene una población grande, más de 100, más de 150 pacientes, no es fundamental utilizarlo si podemos asumir normalidad sin ningún problema. Hay un teorema, que es el teorema central del límite, que dice que cuando el n es suficientemente grande, no hay ningún problema en asumir normalidad y no haría falta utilizar estos tests. Ahora, cuando las variables son 30, 40, los datos son 30 o 40, en general hay que utilizarlo sí o sí para medir normalidad, porque no podemos utilizar los test que vamos a ver después, el test de T, por ejemplo, o otros test, sin asumir que las variables tienen distribución normal. Si las variables no tienen distribución normal, no podemos utilizar determinados test, y por eso es que de antemano hay que hacer estos test. Ahora, si el n es suficientemente grande, no hay problema, no chequemos normalidad y utilicémoslas igual. Siempre yo digo que igual por default o por esquema o por protocolo uno lo debería chequear en todas las variables continuas si son normales o no para saber qué tema poder utilizar. Uno siempre lo debe utilizar, pero sepan que uno se puede relajar si el n es suficientemente grande. Cuando pasamos a los estudios analíticos es otro tipo de estadística, es otro tipo de test, es otro tipo de cosas que vamos a analizar y en general acá es fundamental el concepto de hipótesis y pruebas estadísticas. Nosotros en general, cuando hagamos estudios analíticos, que ya comparemos variables o comparemos datos entre sí, necesitamos tener alguna medida para saber si esos datos están asociados o no, son diferentes o no, son causales o no, y cosas por el estilo. Y ya es distinto que describir un dato, como decíamos en la descriptiva. Lo que tenemos que hacer ya es usar otro tipo de metodología y otro tipo de cosas que nos permitan llegar a estas conclusiones o a estas cosas que necesitamos saber. En general, en los estudios comparativos, en los estudios analíticos, lo que hacemos son tablas, ¿sí? Y esas tablas tienen columnas, tienen filas, tienen variables dependientes y variables independientes, y en general se relacionan estas variables entre sí, las dependientes con las independientes, y lo que hacemos al relacionarlas, en este caso tenemos una tabla de 2×2 en donde tenemos variables dependientes e independientes, es comparar si los elementos que están en las filas, que son en las variables independientes, ¿sí? Son comparables entre las columnas, o sea, si las poblaciones son homogéneas, ¿sí? Básicamente, si en los grupos que tenemos, en las columnas que tenemos, las poblaciones son similares o no, son homogéneas, son comparables o no. En general, en los trabajos científicos que leemos en medicina, hay una tabla 1, habitualmente, que es lo que describe a las poblaciones y nos dice si los grupos intervenidos o no intervenidos, o con droga A o con droga B, o con cirugía A con cirugía B, o con elemento A, elemento B, son comparables en edad, en peso, en sexo y en otras variables de interés. Y esa comparación, digamos, utiliza test estadísticos que ya vamos a ver más adelante. En general, esta comparación hace que se crucen las variables y nos va a llevar a una hipótesis de investigación. En este ejemplo yo puse acá asociación entre destrucción de sling y tipo de malla utilizada. Un sling es una malla que se utiliza para incontinencia de orina, y esa malla, como toda malla que se pone en el cuerpo, puede destruirse, el cuerpo rechazarla, ¿sí? Hay distintos tipos de slings, y este trabajo lo que propone es si hay asociación entre el tipo de sling de malla que se utiliza y la destrucción de la misma. Entonces, armamos una tabla con variable dependiente e independiente, ¿sí? Ahí lo reemplazo por extrusión, no extrusión, malla 1 y malla 2, ¿sí? Y esa sería la tabla básica que nosotros solemos tener en un trabajo de investigación. Pónganle la variable dependiente e independiente que ustedes quieran, ¿sí? Y a partir de eso lo que hacemos es enfrentar a los dos grupos para ver si son homogéneos o no. Estas son las variables de control, y se cruzan las variables que nos llevan a hipótesis de investigación o que contestan problemas objetivos formulados. O sea, lo que vamos a hacer es cruzar las variables dependientes e independientes para responder lo que nosotros queremos investigar. Ejemplo de una tabla 1.
enfermedad periodontal como causa de partos prematuros. Es un trabajo inventado absolutamente, no es ninguna variable verdadera. Y decimos que la edad en el grupo prematuro fue de 24 más menos 4, desvío estándar. Parto normal, 26 más menos 3, desvío estándar. P mayor a 0,05, y esto traslada al número de controles, infecciones urinarias, en donde, como ven, en infecciones está el porcentaje. Como les decía yo, la mejor variable de resumen de las variables categóricas es el porcentaje, primíparas de introducción, etc. En todas la P es mayor a 0,05. Yo hasta ahora no hablé de la P, no les dije que es una P, sino que lo único que les dije es que armamos una tabla y comparamos variables como para ver si hay diferencia o no. Ahora, ¿qué es la P? ¿Qué es esto de P menor o mayor a 0,05? ¿Qué significa P? A ver, en general decir P menor a 0,05 es lo mismo que decir que la P es menor al 5%. Eso lo tenemos que tener en claro. Y va a ser importante para lo que viene después, qué significa que la P es menor a 5%. Y a mí muchas veces amigos o colegas me preguntan y me piden que les explique qué es la P. En general, toda persona que ha leído un trabajo científico, cualitativo sobre todo, cuantitativo, perdón, la principal duda del millón es ¿qué es P? ¿Qué significa la P? Algunos lo han equiparado con probabilidad, no es la traducción más correcta, pero es algo parecido. Significa la P menor a 0,05 o mayor a 0,05, vamos a poner en este caso menor, que los dos grupos que estoy comparando, ¿sí?, son diferentes. Sí, cuando una P es menor a 0,05 o menor a 5% son diferentes. Y si son diferentes, que existe asociación. Bien, pero si hay mucha asociación, puede haber una causa. En general esto es delicado. Tengamos en cuenta, si la P es menor a 0,05, sabemos que los grupos son diferentes. ¿Sí? ¿Son diferentes? ¿Hay asociación? Sí hay asociación. La causalidad tiene que ser muy bien explicada. Muy bien explicada. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante de dónde sale esta P. ¿Sí? En general sabemos que determinar el P es ver una hipótesis, y acá viene la importancia de por qué los estudios analíticos lo más importante es el tema hipótesis. ¿Por qué ver una hipótesis? En general, todo test estadístico, y ya vamos a ver el test de chi cuadrado, el test de T, el test Z, el test de Van-Whitney, el test de Wilcoxon, ANOVA, Kruskal-Wallis, el que quieran, podría seguir nombrando Shapiro-Wilcox, Smirnov, la regresión logística, regresión lineal, puedo seguir nombrando test, todos calculan una P. Ahora, todos, la P es una respuesta a la hipótesis que plantea cada uno. En general, por ejemplo, un test de T plantea que dos medias, ¿sí?, la media del grupo 1 y la media del grupo 2 son iguales. ¿Sí? Y lo que va a tantear la P es la probabilidad de que esa hipótesis nula de que dos medias son iguales sea verdadera. Es cuán probable que esa hipótesis nula sea verdadera. Vale decir, si yo tengo una P de 0,0001 o 0,001, mejor dicho, para hacerlo más fácil, o una P de 0,1, significa que la hipótesis nula va a ser cierta en el 1% de las veces. Raro. Por lo tanto, yo voy a rechazar esa hipótesis nula de igualdad de medias y me voy a quedar con una hipótesis alternativa de que las medias no son iguales. A ver, dicho otra vez, repetimos. Test de T chequea si dos medias son iguales. Hipótesis nula, la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Hago el test. Si el test me da una P de 0,01, significa que hay 1% de probabilidades de que esa hipótesis nula de igualdad de medias sea cierta. Y por lo tanto yo me quedo, como es raro que sea cierta, me quedo con la alternativa y digo que son diferentes. Test de chi cuadrado, lo mismo pero que me compara porcentajes. La hipótesis nula dice que el porcentaje de la población 1 es igual al porcentaje de la población 2. ¿Sí? Si la hipótesis nula es esa y la P me da 0,01, significa que con 1% de que esa hipótesis sea cierta, me quedo con la alternativa. Test de Mann-Whitney, compara medianas. Test de ANOVA, compara más de dos medias. Test de Wilcoxon, compara medianas también. Regresión logística, compara probabilidades. Regresión lineal, compara otras cosas. Todos los test tienen alguna hipótesis nula diferente. Y lo que están chequeando es la validez de esa hipótesis nula. ¿Sí?
En general hay pruebas paramétricas, hay pruebas no paramétricas. Estas pruebas sirven para determinar la P. Todas estas pruebas tienen en común que dan una P, pero en estadística paramétrica y no paramétrica. En general, determinar la P significa ver la hipótesis de estas cosas, como les decía recién. Las pruebas estadísticas sirven para contrastar hipótesis, contrasto hipótesis nula de igualdad del parámetro que está investigando, depende del test, versus hipótesis alternativa de diferencia del parámetro, y esto es lo que me determina la P. Y la P me va a decir si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Estadísticamente significativo siempre históricamente fue garantía de calidad, aunque no es tan así. ¿Qué es estadísticamente significativo? Es ver si esa P me da menor a algún número que yo prefijé de antemano. Históricamente el número que se usa en ciencia es 0,05, pero nosotros podríamos establecer otro número como techo de significancia. Podemos poner 0,1, podemos poner 0,05, podemos poner 0,01. Nosotros habitualmente ponemos 0,05, que es el número habitual. En general, se sabe que la necesidad creciente por investigar genera preguntas cada vez más complejas, y en la actualidad se ha avanzado mucho con las tecnologías y los medios informáticos que permiten el manejo de grandes datos. Todos estos avances también provocaron que los médicos lean críticamente cada vez menos trabajo. Ven el título y no ven si críticamente está bien hecho o estadísticamente bien hecho. Y los investigadores cada vez se les dificulta más planificar un trabajo para responder una pregunta de investigación por falta de formación estadística y metodológica. Y esto es lo que estamos tratando de combatir con este curso. ¿Qué significa significativo? En general, a ver, sabemos que la estadística es un fin para encontrar una respuesta, ¿sí? Más que un medio. Todos los trabajos que uno manda a publicar en general requieren una P significativa, y esto es un problema serio en el ámbito de las publicaciones, en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque lleva un sesgo, que se llama sesgo de publicación. Yo para mandar un trabajo necesito que una P sea significativa, si no me lo aceptan. Y es tan importante, y esto memorícenselo, no es tan importante publicar un trabajo con una P significativa como un trabajo con una P no significativa. Porque encontrar una no asociación también es importante tanto como encontrar una asociación. Entonces esto es muy importante porque hay un sesgo de publicación enorme en estos trabajos. Yo les recomiendo una charla TED que es de un hombre que se llama Ben Goldacre, que es sobre cómo nos mienten muchas veces las revistas publicando un trabajo significativo cuando hay 5 no significativos que no están publicados y que dicen todo lo contrario, y nosotros nos quedamos con el significativo porque es el que leemos. Les recomiendo esa Goldacre, o Goldacre, no me acuerdo. Les recomiendo esa charla TED que es muy buena, es de 15 minutos y la verdad que es muy provechosa. Entonces, la significancia o qué es un trabajo, qué quiere decir significativo, es muy importante a veces. Yo voy a tratar de explicarles qué significa desde el punto de vista académico, no tanto de las revistas, pero uno siempre va corriendo atrás de la P menor a 0,05. La significación indica que hay asociación o diferencia entre variables que es raro que sea explicable por el azar. Como yo les digo, si dos medias, yo puedo decir con un 1%, o sea, en realidad, si yo comparo dos medias y la P me da 0,1, significa que la probabilidad de que sean iguales es 1%. 1% es realmente raro que sean iguales, o sea, de 100 veces en una me voy a estar equivocando al decir que son diferentes. Bien, y esto indica que la diferencia de asociación difícilmente se puede explicar por el azar, pero ojo, no indica causalidad. Cuando nosotros empezamos un trabajo, antes de definir, antes de empezar a analizar los datos, tenemos que definir la magnitud de lo que vamos a considerar. Si comparamos proporciones, clínicamente, ¿qué diferencia de proporciones a nosotros nos parece que es importante detectar? ¿Sí? Por ejemplo, 5%. ¿Qué diferencia en una variable cuantitativa, entre diferencia de edades entre grupos, por ejemplo, nos va a ser importante investigar? Nosotros tenemos que tener una noción de la magnitud de lo que vamos a investigar. Vale decir, no es lo mismo para mí si yo quiero detectar un 1% de cambio de una población a otra que un 10% de cambio de una población a otra. ¿Sí? Posiblemente necesite mucha más
N, mucho más población, mucho más trabajo si quiero detectar un 1% de cambio. Y hay que ver si ese 1% es clínicamente importante para mí detectarlo. 10% puede ser importante. Si yo quiero detectar que la reducción del colesterol es de 200 a 180, bueno, mi diferencia son 20, ¿sí? Ahora, quiero de 200 a 199, no sé si va a ser tan importante clínicamente, pero si así todo quisiera hacerlo, por ahí necesito un tamaño muestral enorme. Estas magnitudes de cosas las tengo que saber de antemano, porque si no va a ser un montón de trabajo del cohete. Entonces, tenemos que saberlas, tenemos que tenerlas en cuenta. Muchas veces a mí me preguntan cómo se calcula un tamaño muestral, y un tamaño muestral implica un montón de cosas, entre las cuales la más importante es esta, es la magnitud clínica que vamos a querer investigar de diferencia de una población a otra. Otra cosa que tenemos que saber, además de la magnitud, es qué beneficios va a tener nuestra investigación, qué relevancia va a tener en cuanto a la respuesta que vamos a encontrar, como para poder encontrar una utilidad. Hacer un trabajo que nos va a llevar muchas veces un año, 2 o lo que sea, para que después no tenga relevancia clínica, lo peor que les puede pasar, se los puedo asegurar, plantéenselo de antemano. Y una vez que sepamos estas cosas, vamos a averiguar si los datos son estadísticamente significativos y poder sacar otras inferencias como número necesario para tratar, reducción de riesgo relativo, cosas estadísticas y epidemiológicas que nos pueden ser aplicables a la población. Pero siempre a partir de estas cosas razonadas de antemano. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un tratamiento A y B para una misma enfermedad y decidamos saber cuál de ellos es mejor. Al mismo tiempo consideramos como mejor si la diferencia que hay entre ambos es de al menos un 10% en cuanto a la curación. ¿Sí? Ahí ya definimos lo que es diferencia estadísticamente significativa, 10%. O sea, si un tratamiento mejora 10% con respecto al otro, me voy a quedar con ese. Se realiza el experimento en 40 personas y después de aleatorizar los tratamientos A y B en dos grupos, se obtienen los resultados que ven en la tabla, con una P de 0,057. ¿Sí? Podemos decir que 0,057 no es estadísticamente significativa, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que la diferencia de cura entre los dos tratamientos no es estadísticamente significativa, por lo tanto son iguales, básicamente. ¿Sí? Bien, con el tratamiento A se curaron 6 personas, 30%, con el B el 60%. La diferencia no es, la diferencia entre uno y otro es muy superior al 10%, pero no es diferencia significativa. Por lo tanto, si nosotros habíamos tomado como umbral de diferencia significativa 0,05, podemos decir que los tratamientos no son diferentes. O sea, hay una diferencia clínicamente muy importante, pero estadísticamente no significativa. En este caso, utilizamos un test de Chi cuadrado, ¿sí? Esto se los aclaro por las dudas, planteamos una hipótesis nula, que es la que se desea comprobar, ¿sí? Y una hipótesis alternativa, que es la contraria de la hipótesis nula. En general, la hipótesis nula es la hipótesis de no diferencia. Un tratamiento A es igual al tratamiento B. La hipótesis alternativa es que un tratamiento es diferente al otro. Entonces, la hipótesis nula, la afirmación que hacemos sobre una de estas características, suele ser la que mantiene que no existe asociación o que las diferencias encontradas pueden ser explicadas por el azar. La hipótesis alternativa o del investigador es la que, si hay diferencia entre variables, es la que elegimos cuando rechazamos hipótesis nula. Es la que nos quedamos si se rechaza la nula. Como vemos, son excluyentes, elegimos una o la otra. En el ejemplo no podríamos rechazar la hipótesis nula, P 0,00, o sea, es una P mayor a la que pusimos como límite, y por lo tanto nos quedamos, no tenemos evidencia suficiente como para rechazarla, y por lo tanto nos quedamos con la hipótesis nula de que son iguales. ¿Sí? A ver, en estadística es importante saber el error tipo 1 y el error tipo 2, y en general el nivel que elegimos nosotros, que es 0,05, es el nivel de error tipo 1 que estamos dispuestos a tolerar. ¿Sí? ¿Qué significa error tipo 1? Rechazar la hipótesis nula que sea realmente verdad. ¿Sí? Si nosotros decimos que la P es 0,01, decimos que rechazamos la hipótesis nula con una confianza de que hay un 1% de que sea verdad. ¿Sí? Y ese es un límite que ponemos nosotros. Nosotros cuando ponemos una P de 0,05 aceptamos que en el 5% de las veces nos vamos a equivocar, ¿sí? O que en el 5% de las veces en realidad la hipótesis nula va a ser cierta. ¿Sí? Y nos quedamos con ese pequeño nivel de margen de error que tenemos, el error tipo 1. O sea, si se fijó la probabilidad alfa en P 0,05, entonces existe un 5% de probabilidades de hacer un error tipo 1. En realidad, de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Se puede reducir la probabilidad bajando la P.
puedo poner 0,1 y es un 1% de error que estoy tolerando. El error tipo 2 es fallar en rechazar la hipótesis nula que sea falsa. Y este es más difícil de controlar. En general el error tipo 2 se controla por potencia, por otras cosas que hay en estadística, pero la idea básica para calcular un test de student o un test de T es encontrar la diferencia entre las medias de dos de los grupos y dividirla por el error estándar. Bueno, son cosas estadísticas muy complicadas que no los quiero marear ni nada por el estilo, pero sepan que el efecto tamaño muestral es lo que se utiliza para controlar el error tipo 2, ¿sí? En general, insisto, cuando uno hace un cálculo de tamaño muestral, en general usa el desvío estándar, usa la media, usa el error tipo 1 que está dispuesto a tolerar y usa el error tipo 2 que se calcula en base a la potencia del test que uno quiere utilizar. ¿Sí? Uno le pone un límite y dentro de eso se calcula el tamaño muestral adecuado como para cumplir con mínimo error tipo 1 y mínimo error tipo 2. El error tipo 2 desea saber si esa diferencia que encontramos es práctica o significativa. No desea saber mucho sobre las diferencias y generalmente el tamaño es solamente importante si existe una diferencia o una significación estadística. Es complicado hablar de error tipo 2, insisto, sepan que están los cálculos de tamaño muestral y que se ajusta por la potencia y eso no va a ser mucho más. Bueno, entonces, volviendo a la tabla anterior al trabajo sobre curación y no curación, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es el valor de la P, en este ejemplo es 0,057, y la P no nos informa sobre la probabilidad de cometer error tipo 2. El valor P nos indica que tenemos un 5,7% de probabilidad de haber encontrado en nuestro experimento esas diferencias u otras aún mayores entre los fármacos A y B, cuando en realidad las dos tienen la misma eficacia, lo que hablamos de hipótesis nula antes. ¿Qué pasa si aumentamos el N? Si aumentamos el tamaño muestral con el mismo experimento. ¿Sí? Acá tenemos 40-40, aumentamos a 40 y 40 las poblaciones, mantenemos más o menos la proporción de curados y no curados, ¿sí? La diferencia sigue siendo la misma, el fármaco A 30%, el fármaco B 60%, pero ahora el P cambió a 0,007. O sea, pasó a ser significativo. Y ese es el problema del error tipo 2. Aumentando el N, ¿sí? Podemos tener más seguridad. Con una muestra chica nos estábamos equivocando porque teníamos poca muestra y no teníamos suficiente potencia. Con una muestra más grande, con la potencia nos da significativo y estamos viendo que las diferencias que con muestra chica no veíamos, con las grandes las tenemos. ¿Sí? El tamaño de la muestra afecta el valor del P y la P mide probabilidades, mide probabilidades y no asociaciones. Bueno, ¿qué es el ritual? ¿Cuál es el ritual que nosotros seguimos para la significancia estadística? Es un procedimiento que se debe realizar cada vez que se pone a prueba una hipótesis. En general, primero formulamos la hipótesis nula versus hipótesis del investigador. Nosotros en estadística le decimos H0 y H1. H0 siempre la hipótesis nula. Evaluamos dos poblaciones, se plantea la hipótesis porque buscamos encontrar diferencias. Hipótesis alternativa es si hay diferencia entre el fármaco A y B. Segundo, buscamos un nivel de significancia. ¿Cuánto grado de error estamos dispuestos a aceptar para quedarnos con la hipótesis alterna? 1%, 5%, 10%, 20%. Habitualmente elegimos 5%, que es 0,05. Tercero, hacemos pruebas estadísticas para elegir qué prueba estadística debemos tener. Para elegir qué prueba estadística debemos tener consideración de 6 criterios. Tipo de estudio, nivel de investigación, diseño, objetivos, escala de medición de la validez y comportamiento de los datos. Después ya vamos a ver más adelante que hay un montón de test estadísticos, depende de qué tipo de variables contrastemos, depende del tipo de variables sean, elegiremos el test adecuado. En este caso elegimos un test de chi cuadrado, en el ejemplo de la tabla, porque era lo más adecuado cuando se comparan dos proporciones y se cumplen ciertos supuestos. Cuarto, leemos el valor de P, ¿sí? Si el valor de P es menor a 0,05, es mayor a 0,05, nos quedamos con la hipótesis nula. Si es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa. ¿Sí? Y por último, tomamos decisiones en base a ese valor de P. O sea, lo aplicamos clínicamente. ¿Bien? Tenemos un montón de test. Test paramétricos significan los test que se basan en distribución normal. ¿Sí? La prueba Z es un test de T mejorado. ¿Sí? Se usa poco. A uno le gusta más utilizar el test de Student. El test de Student es un test que sirve para comparar variables continuas entre sí, edad, peso, índice de masa corporal, lo que quieran, pero compara medias, distribución normal, tiene que ser las dos de distribución normal,
¿sí? La de grupo 1 y la de grupo 2 tienen que ser de distribución normal, porque si no el test de student pierde robustez. Si la distribución no es normal, no está bueno utilizarlo. Análisis de varianza ANOVA es un test que lo que hace es comparar más de dos medias. ¿Sí? El problema que tenemos nosotros podríamos, si tenemos tres medias, podemos utilizar test de student para comparar media A con media B, y test de student para comparar media B con media C, y test de student para comparar media A con media C. ¿Sí? El tema es que tantas comparaciones, y lo mismo si llevamos 4, 5, 6 grupos, tantas comparaciones hacen que estadísticamente en algún momento alguna comparación individual pueda dar significativa por azar. ANOVA lo que hace es comparar todas las medias entre sí directamente por un test especial, pero también el ANOVA tiene dos o tres problemas, que es que las variables, cada media, cada grupo de variables tiene que tener distribución normal, sí o sí, ¿sí? Tiene que haber homocedasticidad de varianzas, de desvíos estándar, y tiene que cumplir otros supuestos más, que sería muy largo explicarlos ahora, pero es un test muy utilizado. Correlación paramétrica es comparar, es en realidad en un eje de abscisas y ordenadas, o de ordenadas y abscisas, comparar las variables entre sí, que es peso y talla. ¿Sí? Ejemplo, la curva peso y talla de los chicos es una correlación paramétrica, pero siempre las dos variables, la que pongamos en abscisas y ordenadas, y eso nos da una recta o un gráfico que nos dice si las variables están correlacionadas entre sí o no, con una P incluso. Las dos variables tienen que ser de distribución normal, si no, no hay manera de utilizarlo. Por eso son todas estadísticas paramétricas. Regresión lineal es en realidad predecir el comportamiento de una variable continua en base a otras variables, ¿sí? O sea, cuán lineal es el comportamiento de una variable continua con respecto a otras predictoras. Yo puedo usar un montón de variables predictoras, o una univariado es utilizar una atrás de la otra, y multivariado es utilizar todas juntas para predecir la respuesta de una variable continua, ¿sí? A diferencia de la regresión logística, que es predecir la respuesta de una variable dicotómica respuesta. Pero siempre tienen que ser las variables continuas que se utilizan tanto como predictoras como respuesta, tienen que ser de distribución normal. Análisis de varianza, no importa. Las pruebas no paramétricas, a diferencia de esto, no exigen distribución normal. Y todas las que utilizan variables cualitativas son no paramétricas, comparan proporciones, el chi cuadrado, lo que compara es proporción 1 o proporción 2, y si la P es significativa o no. Alternativa al test de chi cuadrado, si no se cumplen los supuestos para hacerlo, que se los invito a leer en algún libro para no ser extensa toda la charla, es el test de Fisher, que es un test alternativo al test de chi cuadrado, cuando algunos de los supuestos de las celdas del test de chi cuadrado no se cumplen. El test de Friedman es una alternativa al test de ANOVA. El test de Friedman compara medianas, y compara medianas en más de dos grupos, ¿sí? Y sobre todo cuando comparamos medianas relacionadas, por ejemplo, peso en el momento 1, peso en el momento 2, peso en el momento 3, peso en el momento 4. O sea, es la misma persona medida en distintos tiempos. Esto se puede hacer con el test de Friedman, pero con datos no paramétricos. La correlación del test de Friedman es la ANOVA de medidas repetidas, y el test de T también puede hacerse test de T de poblaciones independientes, grupo 1 o grupo 2, o de la misma población que va cambiando en el tiempo. Eso es un test de T de medidas relacionadas. El test de Kruskal-Wallis es la alternativa a la ANOVA, pero en no paramétrico, compara medianas también. La correlación no paramétrica, prueba de signo, test de Mann-Whitney, test de Wilcoxon. O sea, cada uno de esos miden cosas diferentes. Insisto, hay innumerables test. Lo importante de utilizar cada test es tener en claro cuál es la hipótesis nula que está chequeando el test para poder interpretar bien la P. Hay un montón de test que podemos hacer. Puse nada más que el ejemplo. Las pruebas estadísticas, entonces podemos dividir en paramétricas y no paramétricas, ¿sí? Otra vez un poco lo mismo. Acá tenemos una tabla con los tipos de variables, dependientes, independientes, y acá lo que les decía, si la variable dependiente es categórica y la respuesta es categórica, el test de chi cuadrado no va a resolver las cosas. Si la variable dependiente es categórica y la variable de respuesta es cuantitativa, vamos a resolverlo con regresión logística. Si la variable explicativa, dependiente es cuantitativa y la independiente es categórica, vamos a hacer un test de T o ANOVA, ¿sí? Y si la variable dependiente es cuantitativa y la explicativa es cuantitativa, vamos a hacer regresión lineal o correlación de Spearman o de Pearson o cualquier tipo de correlación paramétrica.
A ver, la estadística paramétrica es para variables cuantitativas, siempre, tiene muestreo probabilístico, y las variables tienen que tener muestreo probabilístico y distribución normal, y la no paramétrica para variables cualitativas no hay distribución normal y el muestreo también es probabilístico, ¿sí? Los test paramétricos en general, test de T, bueno, ya los dijimos antes, exigen normalidad y estudio de varianza, son potentes, aportan mucha información y es deseable utilizarlos siempre. Ahora, si no tenemos distribución normal, vamos a usar la estadística no paramétrica, que no precisan prueba de normalidad, asumen distribución libre muchas veces incluso, aportan intervalo de confianza y son un poquito menos potentes que los paramétricos. Eso es para tenerlo en cuenta. Y en general se pueden hasta calcular manualmente muchas veces. Cuando las pruebas estadísticas aplicables a las variables cuantitativas no cumplen la asunción, por ejemplo, de normalidad o cosas por el estilo, para su aplicación, deben utilizarse las pruebas correspondientes como si la variable de respuesta fuera una variable ordinal, o sea, utilizar pruebas no paramétricas. Siempre hay un test no paramétrico alternativo para un test paramétrico. La estadística paramétrica, en general, se puede usar el test de Z, ya le digo, para más de 30 datos, el test de T para menos de 30 datos, siempre con distribución normal, vuelvo a insistir. El test de Studen para dos muestras independientes, muestra A, muestra B. Test de Studen para diferencia de media de grupos asociados, peso de la muestra A en el momento 1, peso de la muestra A en el momento 2. El ANOVA para comparación de más de dos medias. El R cuadrado de Pearson, que es correlación de dos variables continuas entre sí. Los estudios comparativos en una variable cuantitativa se trabajan dos grupos. La prueba estadística va a ser el test de Studen principalmente. Se trata de 30 o menos datos, prueba Z tiene más de 30. Y en general se chequea la hipótesis nula que ambos grupos presentan un promedio similar respecto de la variable, ¿sí? Studen inventó este test. En realidad este señor lo que hizo fue comparar dos grupos respecto a una variable cuantitativa. Y como alternativa está el test de Mann-Whitney. No hay distribución normal, usamos el test de Mann-Whitney. En ese caso se comparan medianas. Cuando las dos medias se calculan a partir de dos muestras independientes de observaciones, la prueba se describe como apareada. Cuando dos medias son extraídas de observaciones consecutivas del mismo sujeto, se aplica una prueba emparejada. En realidad, nosotros muchas veces le decimos apareada al mismo sujeto medido dos veces e independiente cuando son sujetos completamente independientes. Entonces, sirve para comparar medias entre dos grupos. Como toda estadística deductiva, asumimos que la variable dependiente tiene distribución normal y el nivel de probabilidad que estamos dispuestos a aceptar es el nivel con el cual rechazamos la hipótesis nula de que las dos medias son iguales entre ambos grupos. Cuando la diferencia entre los dos promedios de la población se está investigando, se utiliza una prueba T, es decir, se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. Utilizaremos una prueba T si deseamos comparar el logro de lectura de hombres y de mujeres. Bueno, si la independiente tuviera más de dos niveles, o sea, en lugar de tener dos grupos independientes, se utiliza ANOVA, ¿sí? La prueba estadística T es el valor T, en realidad es medio complicado, es un tema estadístico pero sepamos que esto sale de cuentas, hay un montón de cuentas acá atrás que no vale la pena, yo no se las quiero mostrar para no marearlos. Una prueba T de T se puede hacer a mano si queremos, y lo que nos hace un estadístico T que llevado a una tabla especial nos dice que P corresponde a ese estadístico T. Eso es lo único que les quiero aclarar sobre esta diapo nada más. ¿Qué asumimos cuando hacemos un test de T? Y esto tenemos que cumplirlo sí o sí, que las muestras son aleatorias a partir de dos poblaciones respectivas, que la población que tiene distribución normal, las dos distribuciones son unimodales, que son simétricas, esto es lo mismo que decir normal, que la media, la moda y la mediana se localizan en el centro, coinciden más o menos, y que el número de personas en las poblaciones tiene la misma varianza. Igualmente hay un test de T alternativo para varianzas diferentes, los paquetes estadísticos lo sacan directamente, así que eso es muy relativo, el punto 8 es muy relativo. Entonces decimos que hay test de T para diferencia par, ¿sí? Y hay test de T para muestras independientes. Hay un test de T si yo quiero comparar mi media, mi población con una población histórica,
y lo puedo sacar, y el TDT para muestras independientes, que es el que más se usa, se refiere a la diferencia entre dos promedios de dos poblaciones, y básicamente el procedimiento compara los promedios de dos muestras que fueron seleccionadas independientemente una de la otra. Cuando queremos hacer un estudio relacionado con variable cuantitativa, la prueba estadística es la regresión. En realidad, la regresión lo que me permite es evaluar distintos tipos de variables explicativas, sean estas cualitativas, cuantitativas o la que sea, en relación a una variable de respuesta que es cualitativa. Por ejemplo, ¿qué afecta sobre el peso de la gente? Peso es una variable totalmente cuantitativa y es mi variable de respuesta. Y yo puedo agregar dieta, fumar, diabetes, estilo de vida o lo que sea, y todas esas me van a afectar sobre una variable de respuesta que es cuantitativa. Y para eso se usa la regresión lineal. ¿Cuál es la hipótesis nula de la regresión lineal? Que la variable independiente no tiene una fuerza de asociación significativa con la variable dependiente. ¿Sí? Esa es la P de cada regresión lineal. Yo puedo ajustar cada variable, fumar, diabetes, hipertensión, estilo de vida, ¿sí? Cada una en particular versus peso, o puedo agrupar todas juntas versus peso. Eso será un análisis univariado, un análisis multivariado, y cada uno tendrá su P que nos dirá si hay fuerza de asociación o no. La estadística no paramétrica tiene todos estos test que dicen acá: chi cuadrado, Wilcoxon, McNemar, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Sperman, Randall. Ahí tienen en la diapo que comparan, que en chi cuadrado compara muestras cuantitativas entre sí, digamos básicamente, dos muestras independientes. La alternativa, insisto, es el Fisher, que no lo agregué acá, pero también compara sí no versus sí no, para hacerlo más claro. El McNemar es un chi cuadrado, pero de variables apareadas, o sea, de un paciente que dijo sí hoy y que dice mañana el mismo paciente. Si dice sí otra vez, es el apareamiento del mismo paciente en dos momentos distintos. El Wilcoxon y el Mann-Windey son alternativas al test de T, alternativas no paramétricas al test de T. El Kruskal-Wallis es la alternativa no paramétrica al test de ANOVA, que es el que mide muchas comparaciones entre medias. El Spearman es la alternativa no paramétrica al test de Pearson, que es el de correlación lineal. El Mann-Windey es una de las pruebas más conocidas, es apropiada cuando dos muestras independientes se miden en nivel ordinal, es decir, podemos decir cuál es la mayor de estas dos observaciones, y determina si el grado de coincidencia entre dos distribuciones observadas es inferior a la esperada. Por suerte, en la hipótesis nula quedó muestra. O sea, el Mann-Windey compara las distribuciones de dos grupos, ¿sí? Y nos dice, la hipótesis nula es que las distribuciones son iguales, y la hipótesis alternativa es que una distribución es diferente. Por eso se lo considera una alternativa al test de T. Es una prueba de significación estadística no paramétrica para probar la hipótesis nula del parámetro de localización. Generalmente compara medianas, como les decía antes, y compara dos grupos en cuanto a la mediana. Se usa cuando se quiere comparar dos poblaciones usando muestras independientes, o sea, alternativa para el test de T, y la hipótesis nula es que la mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. El Wilcoxon es similar al test de Mann-Windey, pero se usa para poblaciones más chicas y sobre todo poblaciones ordinales. ¿Sí? Contrasta la hipótesis nula de que la muestra procede de una población en que la magnitud de las diferencias positivas y negativas entre los valores es la misma, mezclado, estadística pura, no se hagan rollo. Compara dos tratamientos, es muy poco restrictivo, también es poco robusto, pero compara dos medianas. Quédense con eso y no mucho más. Ahí tienen la fotito de Don Wilcoxon andando en moto. El Kruskal-Wallis es un test que lo que hace es comparar varias medianas entre sí, como si fuera una ANOVA, compara varias medias. El Kruskal-Wallis compara varias medianas y nos va a decir si alguna mediana es diferente al resto, ¿sí? Después tenemos que hacer test individuales para saber cuál es la mediana diferente al resto, pero nos va a decir si hay alguna que sea diferente al resto o no. Se comparan varios grupos, pero usando la mediana de cada uno de ellos en lugar de las medias, y la hipótesis nula es que la mediana de las K poblaciones, que son la cantidad de poblaciones que elijamos, son iguales entre sí. En las pruebas no paramétricas, el análisis de la variación asume que las distribuciones subyacentes están distribuidas, el coeficiente de relación de Pearson asume normalidad, las técnicas paramétricas son robustas, algunas violan tanto las suposiciones que son una alternativa poco robusta. Ojo, cuando usemos no paramétricas, sepamos que son lo menos fiable que hay, pero es lo que tenemos, no nos queda otra.
Acá tiene una tabla de todas las pruebas no paramétricas para muestras relacionadas que hay. Magnemar, Signo, Wilcoxon, Cochrane, Friedman. Hay un montón de escalas. Tiene un poquitito que es para cada una. Se escapa un poquitito, se va a hacer muy largo si les explico cada una en particular. Pero pueden leerlo acá en esta tabla que les pongo. Sepamos que para datos categóricos, para estadísticas de datos categóricos, la principal prueba es el test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado habitualmente es la típica tabla de 2x2 que tenemos, aunque podría hacerse en tabla de 3x3, 3x4, 2x5, etc. Pero lo básico es 2x2 y determina si existe asociación entre variables cualitativas. La hipótesis nula es proporción de la columna 1 o del grupo 1 es igual a la proporción del grupo 2. Y esto se hace a través de tabla de contingencias. La prueba de chi cuadrado, la hipótesis se plantea de la siguiente manera: si la P es menos 0,05, la hipótesis nula es que ambos grupos presentan una distribución similar con respecto a las variables, que es lo mismo que decir que las proporciones son iguales. El test de chi cuadrado puede dar distintos resultados. Más allá de la P se puede sacar unos ratios, se puede sacar un riesgo relativo, se puede sacar un chi cuadrado. ¿Cuándo sacamos unos ratios? Cuando además de que ver la diferencia queremos saber si hay un riesgo elevado de una población con respecto a otra, lo mismo riesgo relativo, pero si queremos solamente saber esa asociación, con el chi cuadrado es suficiente. Los invito a leer y a buscar que esos ratios riesgo relativo se escapa un poquitito de lo que estoy dando acá, pero se puede calcular manualmente a partir de una tabla de 2x2. Si el t de chi cuadrado da menor a 0,05 significa que la hipótesis nula sería descartable y no sería cierta. El test de Fisher, como ya dije varias veces, es la alternativa al test de chi cuadrado. Se usa mucho en tamaños pequeños de muestra de datos y tenemos principalmente cuando tenemos tabla de contingencia, en donde es preferible la prueba de chi cuadrado cuando el tamaño de la muestra es reducido menos de 30 pacientes efectivos o que tengan el evento. Es la prueba estadística de elección cuando la prueba de chi cuadrado no puede ser empleada por tamaño muestral insuficiente. El McNemar es una prueba estadística para comparar proporciones en datos pareados, ¿sí? Hay un paciente igual este grupo con respecto al otro. Es una prueba de significación estadística para probar la hipótesis nula de inexistencia de cambios en una proporción de sujetos que experimentan un acontecimiento. Vale decir, yo tengo un paciente, como dije hoy, dice sí hoy, y a la semana le hago la misma encuesta y dice sí otra vez, estoy comparando el paciente con el mismo paciente en distintos momentos. Entonces se comparan proporciones de sí en distintos momentos entre los mismos pacientes. Son pareados. Prueba binomial es una prueba que no se usa mucho en general, es muy parecido al chi cuadrado, así que no me voy a detener mucho. El test de correlación de Pearson estudia la asociación entre un factor de estudio y una variable de respuesta cuantitativa, mide el grado de asociación entre dos variables tomando valores entre 1 y menos 1. Como le dije, el Pearson se forma en un eje de abscisas y coordenadas, y lo que se hace es buscar unir la abscisa y la coordenada entre dos variables cuantitativas y se dibuja una recta en el medio. Y en esa recta tiene un valor. Valores próximos a 1 indican fuerte asociación lineal positiva, quiere decir la recta va hacia arriba. ¿Sí? Valores próximos a menos 1 indican fuerte asociación lineal negativa, o sea, a medida que aumenta una variable disminuye la otra, ¿sí? O viceversa, o a medida que disminuye una aumenta la otra. Y valores próximos a 0 indican que no hay asociación lineal, lo que igual significa que está todo alejado de una recta. ¿Sí? Vale decir, el Pearson nos arroja dos cosas. El signo, ¿sí? Si es más 1 o positivo, significa que la recta sube, ¿sí? Que a medida que crece una variable crece la otra. Si el signo es negativo, significa que a medida que disminuye alguna de las dos, que crece una de las dos, disminuye la otra, y si el valor es 0, quiere decir que los datos están lejos de una recta. Por lo tanto, no podemos tomar una recta, no hay correlación entre las variables, ¿sí? Y además esa recta tiene una P que nos dice cuán cerca está de una recta están los datos o cuán cerca están de ser significativos o no. El coeficiente kappa es un coeficiente que sirve para saber diferencias interobservador en un estudio, por ejemplo, en el cual yo lo mira a otro observador y nos dice cuánta coincidencia tenemos. Es un coeficiente que se usa sobre todo en test diagnósticos o en test de respuestas a formularios y cosas por el estilo para poder validar. No es un estudio no es algo que se use mucho, pero es importante conocerlo. Esta diferencia interobservador nos da el coeficiente de kappa, que está entre 0 y 1 y corresponde a una correlación idéntica de encontrada por casualidad, y 0 es idéntica de encontrada por casualidad, y 1 es una correlación perfecta entre los exámenes de un observador y otro observador, ¿sí?
es una cosa que es piola, se usa mucho, sobre todo en visualización, estudio de imágenes o en respuesta a formularios. En general tiene una clasificación, el coeficiente de capa, entre 0 y 2 hay una correlación de concordancia ligera, entre 2 y 4 paseable o pausible, entre 4 y 6 moderada, 6 y 8 importante y entre 8 y 10 es perfecta. Un coeficiente de 4, por eso para arriba es la fiabilidad o el valor de corte que ponemos habitualmente. El coeficiente de correlación intraclase es algo demasiado estadístico, no me voy a detener en esto, lo vamos a pasar por alto, ¿sí? El test de correlación de Spearman es la alternativa al test de correlación de Pearson cuando no hay distribución normal de las variables, pero también da correlación en no ejercicios ordenadas, ¿sí? No me voy a detener mucho más tampoco en ninguna de las dos del test de correlación de Spearman. Resumiendo, tenemos pruebas cuantitativas, tenemos pruebas cualitativas, ahí están enlistadas todas las que hablamos más o menos, hay un montón más, insisto, haría falta 3 años o 2 años para poder explicarles todas las pruebas que hay. Me falta hablar de sobrevida, de Kaplan-Meier, de regresión de Cox. Hay un montón de cosas más que se podrían hablar. Es muy complicado. Hay muchos artículos. Acá les muestro uno sobre el tamaño muestral. Hay un montón de cosas escritas sobre la estadística, sobre cómo utilizar los test. Es, insisto, complicado. Yo espero haber podido abarcar un poco lo que a ustedes les interesa. Obviamente que por el foro me pueden consultar, me pueden decir, o en encuentros presenciales podemos consultar más cosas, o si requieren algo específico para el trabajo que estén haciendo, estamos a disposición. Sepan que siempre la significancia estadística no siempre es clínicamente relevante, y esto lo tienen que tener en claro. Una vez por buscar una P y buscar algo significativo se pierde lo nodal del trabajo, que es buscar significancia clínica. A veces encuentran P significativas, pero que clínicamente no tienen ninguna relevancia, y eso es lo peor que puede pasar. Hagan el trabajo, no busquen la P, hagan lo mejor que puedan, con un buen tamaño muestral, hagan una buena metodología, utilicen un buen método, y hagan que el trabajo, no importa la P, va a ser bueno igual. Hay un montón de programas estadísticos, por último, ahí les pongo todos, hay algunos que son pagos y otros no pagos. El R, que es uno de los que figura ahí, es un software gratuito que está en español, está en inglés, se puede utilizar. Statistics es otro paquete chiquitito de datos que se puede bajar de internet. El SPSS, el SAS, el S, el Stata, son todos software pagos, caros también, y que se debería tener una licencia para utilizarlos. Pero bueno, son todos paquetes que se pueden usar para cualquiera de estos test, para facilitarnos la vida, porque si no, más no sería complicado. A la orden para las dudas que tengan. Espero no haber ido muy rápido y que se haya entendido, y si no, bueno, lo estaremos hablando por el foro. Saludos a todos.